viendo en su palabra. Y quizás algunos de nosotros hemos experimentado cautiverio, porque en algunas ocasiones el pecado ha tomado lugar. En algún momento nos desviamos, en algún momento nos perdimos, en algún momento, y el Señor por gracia nos permitió experimentar cautiverio, para que llegase algún momento en donde esperáramos la restauración con anhelo. Señor, restáurame de esta esclavitud, restáurame de esta condición, restáurame. He estado trabajando, veíamos, Ageo decía, el jornal. ¿Alguna vez le ha pasado que le acaban de dar la quincena y se la mete en la bolsa? Y va al súper, dice, ahora sí voy a hacer la alacena. Y llega, pone el carrito y saca, mete la bolsa y... No, permítame. Y no, espéreme. Y es como si la bolsa hubiese estado rota. ...15 días trabajando a sol y sombra, quizás sin descanso. Y era lo que estaba viviendo el pueblo. Ahora, aquí en este contexto, era el pueblo que había atendido la voz de Dios de regresen, salgan de Babilonia. Ya el Señor despertó y mandó, usó a un rey pagano para boom. Si hay alguien aquí contado como el pueblo de Dios, es tiempo de que regrese a edificar la casa de Dios. Es más, les pongo hasta los bienes, regresen. Y era un pueblo que ya había regresado. Pero ya en Jerusalén algo sucedió. Nuevamente los afanes de este mundo los atraparon. Era pueblo. Y como lo veíamos, eran solo unos pocos. 42,360 habían regresado. De incontables habían atendido la voz. Pero esos 42,360 ya estando en Jerusalén, nuevamente se perdieron. La obra había estado parada. La ciudad no tenía muros. Trabajaban, se desanimaban y la obra cesaba. Y Dios levantaba a un profeta, a alguien que hablara de parte de Dios y les dijera, despiértense, es hora de trabajar, es hora de chambear, es hora de edificar en la casa del Señor. Será tiempo. Y Zacarías es contemporáneo de Ageo. Y el Señor les dice, pues consideren, han estado trabajando y trabajando bien duro, pero no para Dios. Y el Señor les habla y les dice, es tiempo de que en esta casa se haga mi voluntad para yo ser glorificado. ¿No te has dado cuenta que es como en todo lo que trabajas es en vano? Te esfuerzas demasiado, pero no para lo que a vida eterna pertenece. ¿En qué momento volviste a perder tu primer amor? Habías respondido bien. Ahora, esto no es, pues el pueblo, nos pasa a nosotros aún siendo escogidos, aún sabiendo que Dios nos ha llamado a trabajar, aún sabiendo que hemos llamado a ser colaboradores para su reino y que ahora somos parte de su cuerpo y esta casa espiritual está siendo edificada y el Señor nos llama, Cristo está puesto. Pero como lo veíamos, muchos son los y pocos los escogidos. Entonces se llegó un momento en el que el Señor permitió que no hubiese lluvia, que el jornalar que tenían fuera en saco roto, para que ellos nuevamente buscaran al Señor. Como paréntesis, y esto es para nosotros, somos muy fáciles a caer en la rutina, el mismo patrón de los afanes de esta vida. Por eso
Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu dirección? Humanamente hablando, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no vives como la mayoría de la gente vive? ¿Por qué no esperas prosperar y tener una casa más grande, terrenalmente hablando? No estoy diciendo que eso está mal. Si el Señor desea enriquecernos, suyo es el oro y la plata. Y gloria a Dios. Y si eso Él lo va a usar para su reino, gloria a Dios. Pero nosotros no podemos correr como la mayoría de la gente corre. Nosotros tenemos prioridades bien definidas, bien establecidas, y nuestra prioridad es el Señor. Si la dirección del Señor es esa, gloria a Dios, pero si la dirección del Señor es te he llamado para que trabajes en mi obra. Ve y construye el muro. Tienes que tener identidad bien definida, no puedes parecerte a los de la mayoría. Tu estilo de vida tiene que ser diferente. Y aquí encontramos nuevamente que Dios levanta hacia la par de Ageo a Zacarías. En el 520. Aproximadamente 2 meses después de que Ageo habló, el Señor también utiliza a Zacarías para hablar. Entonces, cuando leemos Ageo, pues estaban viviendo lo mismo. Vamos a Zacarías. Ahora entiendo, Zacarías y Ageo están hablando de un mismo contexto. El remanente que en algún momento había respondido a Dios, pero en algún momento se perdió y estaba haciendo los afanes de este mundo, estaba trabajando para tener su casa artesonada y ¡pum! Nuevamente el Señor levanta otro profeta, a Zacarías, para exhortar al pueblo. Zacarías era un joven que estaba expuesto al ritualismo, porque su abuelo era de la tribu de Leví, era alguien que tenía un llamado y que conocía, pero también era alguien que había visto que aún dentro de aquellos que tenían llamado, eran solo palabras al aire. Muchos de ellos solo eran sepulcros blanqueados. Por eso el Señor dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando la presencia de Dios está, Él imparte vida, Él nos vivifica. Y toda religiosidad, toda cosa con la que nos hacemos parecer como que estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo, pero de repente viene el Señor y tienes apariencia de que vives, pero estás... Zacarías sirvió tanto como sacerdote como profeta. Era alguien que ministraba a Dios, pero a la vez era alguien que también hablaba la palabra de Dios al pueblo. Era alguien que estaba delante de Dios, escuchando la voz del Señor para... Zacarías ministró juntamente con Ageo y Malaquías. También cuando vayamos a Malaquías, todavía Malaquías no lo hemos leído. La siguiente semana, la siguiente clase la vamos a estar viendo. Pero para más o menos saber en qué tiempo estamos. Y son las mismas palabras que el Señor nos habla. ¿Cuánto tiempo tardaron después de 13 años que la obra había cesado? 4 años. En 4 años acabaron de edificar la casa del Señor. Pero era un tiempo en el que estaban parados, estaban frenados, estaban paralizados. Y el Señor les dice: manos a la obra, esfuérzate. ¿Recuerdan esa palabra en Ageo? Esfuérzate, porque yo estoy con vosotros. No eres tú solo haciendo la obra. En vano trabajamos los que edificamos si el Señor no va adelante. Pero en esta ocasión el Señor está diciendo lo mismo. Ahora, no es casualidad que el pueblo de Israel en estos días, de manera natural, esté
La casa en cierta forma del Señor está siendo restaurada. Después de 2000 años que habían desaparecido del 70 después de Cristo, estamos viendo que Israel de la noche a la mañana surge y ahora están regresando de todas partes del mundo y están en teoría en lo natural, edificando, construyendo, restableciendo en su forma de pensar la casa del Señor. Son estos mismos tiempos. Y el Señor nos está diciendo, nosotros que tenemos entendimiento espiritual en el Espíritu de Cristo, sabemos que somos la casa del Señor y el Señor nos está llamando, no es tiempo de estar sentado, es tiempo de trabajar en el Señor. Muchos de pueblo de Dios se habían quedado en Babilonia, ya lo habíamos mencionado, arriba de 10 millones que eran pueblo de Dios, aproximadamente, echando números más o menos, solo habían regresado una minoría, 42,360. Pero ahora resulta que esos de 42,360 no se hacía ni uno, porque todos estaban parados. Y el Señor utiliza a Cristo en sus siervos para sacudirlos. No es tiempo de estar dormido, no es tiempo de estar parado, no es tiempo de estar trabajando para ti mismo. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es: edifica mi casa. Trabaja juntamente conmigo. Atiende a mi voz. Es cómodo estar en Babilonia y también es cómodo quizás estando en Jerusalén. No, soy parte del remanente del Señor, pero sentado. También vemos que Ageo, Zacarías, Malaquías, Nehemías eran contemporáneos. Y Nehemías, aún siendo copero del rey, alguien que tenía posición, que era rico, que estaba muy bien parado, que fácilmente pudo haberse dicho: no, pues yo qué voy a ir a hacer en Jerusalén si aquí yo tengo lugar seguro, casa segura, puesto seguro, copero del rey. Dice que ayunó, lloró, rogó al Señor para que le diera favor con el rey, para ir juntamente y edificar los muros. Alguien que realmente está vivo, entiende que las obras postreras son mayores que las primeras. La pregunta aquí es, para nosotros, cuando el Señor nos alcanzó, sí o no, estábamos pero en fuego. No, hombre, a mí cuando el Señor me alcanzó, sola me iba a ir a orar a los hospitales, sola. Y ahorita el Señor me dice: Ivonne, ahorita lo haces. Con ese mismo fervor, con esa misma pasión. Ahora la pregunta es para ustedes: ¿qué obras hacían cuando primeramente el Señor los alcanzó? ¿Y esas obras ahorita son mayores? Si la respuesta es no, ahora sí que es el Señor sacudiéndonos. Sí son mayores. Si son mayores, gloria a Dios, mantengámonos así. El Señor desea eso. Ahora, tampoco estoy hablando de caer en la acción. Es solo hacer la voluntad de Dios. El Señor, a donde te mande, hasta donde no te mande, no. Es hacer lo que Él nos mande a hacer, porque si no también caemos en activismo. Y si el Señor no es adelante, pues ahí de nada. Es hacer y atender la voz del Señor. Y te va a costar, porque implica pagar un precio. Zacarías fue de aquellos que regresó juntamente con Ageo, que salió de Babilonia. Quizás allá ya tenía su casa, allá ya tenía su familia. Algunos se quedaron, otros no. El que esté de parte de Dios tuvo que cortar hasta relaciones interpersonales porque de una u otra forma eran estorbo para seguir al Señor. Pero Zacarías, su vida testificaba. Y su vida le recordaba al pueblo que era corazones al Señor y manos a la obra. El nombre de Zacarías significa Jehová recuerda.
Yo no sé qué es lo que recuerda tu persona a otros. Si tu forma de vida, tu estilo de vida, tu sola persona le recuerda a otros de no, ella está en el Señor, ella sirve a Dios, él sirve a Dios, él trabaja para Dios. O simple y sencillamente nuestra vida no recuerda absolutamente nada de Dios. ¿Qué dice nuestra persona referente al Señor? Nuestra persona debe recordar al pueblo que vivimos para hacer una sola voluntad y servir a un solo Señor. Amén. La voluntad de Dios. Servimos al Señor. Me quedan 8 minutos porque terminamos a las 9:30 y no me gustaría extenderme. Me queda tanto por decir, pero En 2 partes, sí. en 2 partes. Lo voy a resumir. ¿Cómo podemos resumir qué era lo que Zacarías recordaba al pueblo? La visitación de Dios, la primera y la segunda venida. Un bosquejo rápido. Los primeros capítulos del 1 al 8 hablan de la edificación y es un aliento, es una dirección a trabajar en la casa del Señor. Pero del capítulo 9 al capítulo 13 nos habla que después de la edificación es una anticipación a la venida del Mesías. No es casualidad que Israel ahorita esté como nación y que ahorita el pueblo judío esté edificando, porque eso es lo que anticipa la venida del Señor. Así como Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y pum, después viene Mateo, la venida de Cristo, así la edificación de la casa es lo que anticipa la segunda venida de Cristo. Y el Señor nos halle siendo siervos fieles, que en su venida nos haya haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, el libro de Zacarías nos resume la edificación y lo que se viene después de la edificación, que es la venida de Cristo. La edificación, manos a la obra. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Una de las palabras que el Señor me habló y me dijo: Ivonne, recuérdales que si en algo no es casualidad, es la única nación en todo el mundo que ha desaparecido y ha vuelto a nacer en un solo día: Israel. Y cuando vemos el reloj de Dios, ¿en qué tiempo estamos? El Señor dice: cuando veas la higuera que de la noche a la mañana surge, los dolores de parto empiezan. Y cuando alguien tiene dolores de parto, quiere decir que el niño ya viene, el hijo ya viene. Cuando veas que Israel está siendo edificada, está siendo construida, está siendo en cierta forma, están volviendo de Babilonia, están volviendo, los dolores de parto, y el hijo ya viene. Para que no se les olvide el bosquejo: del 1 al 8 la edificación, y del 9 al 13 la venida de Cristo. El libro de Zacarías es de los libros más difíciles porque hablan bastante de profecía de la venida del Señor. Y vemos muchas veces cómo Cristo se manifestó a través de estas profecías. 520 años de la venida de Cristo y el Señor profetizando cómo iba a venir, cómo iba a ser, cómo Él se iba a manifestar. Y si ustedes leen el último capítulo de Zacarías, está tremendo, ¿no? Léanlo en su casa, es un cierre con broche de oro. Es algo que estamos por ver. Amén. Somos la generación que está por ver la venida del Señor. Y el Señor nos dice: preparar el camino al Señor. En otras palabras, alguien que prepara un camino es alguien que Agarra la talacha. no es alguien que está sentado, es alguien que está en el trabajo del Señor. Preparar el camino del Señor, porque cuando menos lo esperamos, como Juan el Bautista, he aquí, y ya no va a ser el Cordero de Dios, he aquí el león de la tribu de Judá. El Señor nos ayuda. El Señor estableciendo con brazo de hierro
su señorío, su gobierno, su reino. Y ahora sí, que la hacha ya está puesta. Y Dios está llamando a muchos a hacer la obra de abrirle paso al Señor. Sí, Señor, tú delante, vamos, tú delante, tú delante, tú delante, yo detrás. Así es. Tú primero, Señor, tú primero, tú primero, tú primero. Como lo veíamos en Ageo, el problema era el cambio de prioridades. Y claro, la justificación, no, es que mi casa, no, es que mis hijos, antes que mi casa, antes que mi esposo, antes que mis hijos, es el Señor. Él tiene la preeminencia en todo. Por eso lo que el Señor nos mande, yo y mi casa, haciendo la voluntad de Dios. A Él servimos. Amén. Ok, el nombre significa Jehová, recuerda el bosquejo, la edificación, y después de la edificación, la venida de Cristo. ¿Cuántas veces, ya nada más para resumir, para no pasarme del tiempo, apóyame con la guitarra, Luisito, por favor? Les voy a decir cuántas veces vemos a Cristo en Zacarías. Vemos en Zacarías a Cristo como el Salvador trayendo paz y sanidad, pero también vemos a Cristo en su segunda venida como ya el Señor, el Rey sobre toda la tierra. Zacarías capítulo 3, verso 8. ¿Zacarías qué? Capítulo 3, verso 8. Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote. ¿Cuántos somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios? Amén. Apocalipsis. Amén. El Señor nos llama a escuchar pues ahora, y ponga ahí su nombre. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Él es la roca que está delante nuestro, hermanos. Él es ese renuevo. Él es ese Salvador, pero también Él es ese Señor, sobre los cuales muchos tropezarán. Él es la piedra que está llena del Espíritu. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de toda la tierra en un día. He aquí, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En Zacarías vemos a Cristo como el siervo de Dios, el renuevo, aquel que trae el perdón de pecados, aquel que es aquella piedra sobre cual va delante nuestro. Zacarías capítulo 6, verso 12 y 13. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Cuál es esa cita? Perdón. Zacarías capítulo 6, verso 12 6, 12. y 13. Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Él es el que edifica. Si estamos en Cristo, no podemos quedarnos sentados. Él está en nosotros y Él está haciendo la obra en nosotros. Ciertamente despertará en nosotros ese sentir. Habrá una pasión por edificar su iglesia, por instruir
a su pueblo, por trabajar juntamente con Él. Y Él llevará la gloria. Vemos si hablamos como el resumen de Zacarías es la edificación, vemos a aquel que edifica. Cristo en el centro edificando, haciendo su obra. Cristo es el que edifica el templo y solo Él es aquel que llevará la gloria. También vemos a Cristo cabalgando en Zacarías capítulo 9, verso del 9 al 10. También lo vemos en Apocalipsis, Cristo cabalgando, estableciendo su reino en las naciones. Pero esto también está en Zacarías capítulo 9, verso del 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre su asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Lo vimos en Mateo y lo vemos en Apocalipsis. El Señor viene, hermanos, y viene en paz para los que estamos con Él, pero también viene en guerra para aquellos que lo han hecho a un lado. El Señor es varón de guerra. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ciertamente esto sucederá en Israel. Mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Pero esto también es para nosotros. Lo miraremos, lo veremos. Lo miraremos. El Señor nos concederá arrepentimiento, nos concederá un espíritu de gracia, un espíritu de oración en el cual podamos verle. ¿Cuántos vemos su visitación? ¿Cuántos vemos su presencia en el hoy por hoy? Él está presente y Él desea que le veamos. Él desea que le veamos. Cristo es visto como aquel a quien le traspasamos, porque ciertamente tendrá cumplimiento, pero también tiene cumplimiento personal. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que por nosotros fue traspasado? Por mis pecados fue traspasado. Y voy a cerrar con lo último. Así como le vemos, así como vemos que Él viene, así como le miramos al hoy por hoy, Él también es aquel al que le veremos en su segunda venida. Lo veremos. Y esto está en Zacarías capítulo 14. Así cierra el libro. Zacarías capítulo 14, verso 4. Después de que Jerusalén sea sacudida, después de que la casa de Dios es sacudida, dice, se afirmarán sus pies. En el verso 4. Y en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos.
Así como los discípulos en Hechos capítulo 1 vieron cómo el Señor se fue en las nubes. De esa misma forma, en el Monte de los Olivos, Él vendrá y lo veremos en su segunda venida, hermanos. Es una realidad, es una esperanza. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y nos recuerda que así como le vemos al hoy por hoy, le veremos en su segunda venida. Y así como cierra Apocalipsis, Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. ¿Qué motivo tan más grande tenemos sabiendo que es un hecho, es una realidad? Ciertamente, así como se cumplió cada una de las profecías que están en Zacarías, en Mateo, Él como el renuevo, Él cabalgando sobre un pollino, Él siendo traspasado en Juan capítulo 19, Él como manantial, Él como el pastor herido y sus ovejas esparcidas, Él siendo levantado en el Monte de los Olivos y sus discípulos, y después los ángeles les dicen: así vendrá. Le veremos, hermanos. Qué motivación tan más grande tenemos, porque si ciertamente en Mateo vemos gran parte de su cumplimiento de estas profecías, hay profecías que aún están por cumplirse y los veremos. No sé si en nuestros días o en nuestras futuras generaciones, lo que sí es que el Señor nos llama a preparar el camino al Señor, porque su venida está cerca. Padre, gracias. Gracias por tu visitación. Gracias porque hoy te miramos. Gracias, Señor, porque tu visitación es una realidad y porque nos estás despertando, así como despertaste a Ageo, a Nehemías, a Zacarías, a Malaquías, al sumo sacerdote, a Josué. Así nos estás despertando, Señor, nuestros corazones levantados a ti. Hoy, Señor, ponemos en orden nuestra prioridad. Hoy buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor, y todo lo demás confiamos que nos será añadido. Hoy respondemos a tu llamado, Señor. Salimos de Babel y venimos a edificar juntamente contigo, sabiendo que tú eres aquel que edifica la casa. Y tu trabajo no es en vano, Señor. Gracias a Dios por ello. Gracias, Padre. Y gracias, Señor, por esta venida, Señor, pero también porque es una realidad y es un hecho tu segunda venida, en donde todos te veremos en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados, Señor, y te veremos en el monte, Señor, de los olivos, estableciendo tu reino, tu señorío. Todo ojo te verá, Señor, y mirarán a aquel al que traspasamos, Señor. Aún todo Israel será salvo. Gracias, Señor, por esas promesas, porque son verdades. Gracias por sacudirnos, Señor, por despertarnos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Hoy, Señor, tu iglesia dice como en Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, y hállanos haciendo como debemos estar haciendo, tu voluntad y solo tu voluntad, Señor. Manos a la obra, Señor. Manos a la obra.
todas las naciones, todos los reyes de la tierra se postrarán, se postrarán ante ti, porque tú eres el Señor, tú eres el Señor de Jehová. Hoy te alabamos, Señor, hoy te alabamos, te decimos santo, 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 oh, eres digno, tú eres digno de adoración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias. Gracias, Señor.